El ruido. El ruido es uno de los agentes contaminantes más frecuentes en los puestos de trabajo, incluidos los de tipo no industrial, por ejemplo las oficinas. Es cierto que en estos ambientes rara vez se representan el riesgo de pérdida de capacidad auditiva, pero también es cierto que el ruido, aun a niveles alejados de los que producen daños auditivos, pueden dar lugar a otros efectos como son alteraciones fisiológicas, distracciones, interferencias en la comunicación o alteraciones psicológicas. El primer paso en el análisis de un problema de ruido en una oficina debería ser la identificación de la fuente de ruido crítica. El segundo paso debería consistir en determinar qué aspectos hacen que un ruido sea considerado molesto. En cualquier lugar existe un ruido que llega hasta las personas desde varias fuentes y a través de varias vías. El ruido emitido por una fuente se propaga en todas las direcciones y en su camino pueden llegar directamente al receptor exterior. Entre las fuentes de ruido exteriores, la más importante es el tráfico rodado. La potencia de la fuente sonora es proporcional o la diferencial del tráfico y a la velocidad de circulación. Si el entorno es urbano, la existencia de edificios de ambos lados de la calle puede aumentar a nivel de sonido debido a las reflexiones que se producen entre las fachadas de los edificios. Otras fuentes de ruido exterior son el tráfico aéreo, las obras públicas o las actividades comunitarias. Ruido de las instalaciones del edificio. Las instalaciones del edificio que se pueden considerar fuentes de ruido son los ascensores, las conducciones de agua, la instalación lumínica, pero sobre todo el sistema de ventilación y climatización. Edificios de oficina. Entre estos equipos se incluyen las impresoras, el teléfono, los ordenadores o las fotocopias, producidos por las personas. Uno de los aspectos que más molestias ocasionan sobre las conversaciones, sobre todo en las que no se están directamente implicando, pero que resultan inteligibles. Otras fuentes de ruido son el movimiento de las personas o sus actividades, grapar, dar golpes, etc. Actitud. La respuesta al ruido está influenciada por la actitud de las personas frente a las fuentes de ruido. Cuando por alguna razón se está a disgusto o con el trabajo, cualquier ruido generado por él será percibido como más molesto. Actividad. El grado de molestia depende de la tarea. Es cierto que un ruido es más molesto cuando más interfiere en la tarea y cuando más compleja sea esta. Control del ruido. Las medidas de control aplicables siguen los mismos principios preventivos que las que se aplican en la prevención de daño auditivo, es decir, son más eficaces las actuaciones sobre la fuente generada de ruido que las que realizan sobre el medio de transmisión de ruido y estas exterior. En este caso, la mejor forma de tratar este problema será evitar la transmisión de ruido al interior de los espacios con la selección apropiada de los materiales de construcción, el diseño de los aislamientos y en especial la selección del tipo de ventanas. Ruido de los equipos de trabajo. Es posible solucionar el problema sustituyendo los equipos o otros que emiten menos ruido. También es posible evitar la transmisión de ruido encerrando la fuente de ruido. Por ejemplo, utilizando carcasas descubiertas de material absorbente para impresoras o aislamiento de fuente. Ruido de las personas. El principal aspecto generador de molestias son las conversaciones, en particular cuando estas son inteligibles. En los despachos es posible garantizar la reducción del ruido de las conversaciones de las áreas adyacentes mediante la insonorización del local.